Estás de pie alrededor de una hoguera. Es el año 50.000 antes de Cristo. El sol acaba de ponerse. No hay Netflix, no hay móvil. No existe esa angustia existencial por tu bandeja de entrada. Solo estáis tú, las llamas y ese humo denso y asfixiante que se te mete directamente en la cara. Y en algún momento, en algún lugar, uno de tus antepasados miró ese humo y pensó, espera, ¿y si lo hiciera a propósito? Esta es la historia de cómo los humanos descubrieron fumar. No hablo de cigarrillos, ni de puros, ni del típico que está fuera de la oficina con el que siempre acabas hablando más de la cuenta. Hablamos de la primerísima vez que un ser humano inhaló algo que ardía de forma intencionada. Y de por qué eso podría ser uno de los hábitos más antiguos que ha tenido nuestra especie. Porque aquí está lo que nadie te cuenta. Fumar no empieza con el tabaco. No empieza con las rutas comerciales coloniales, ni con las ceremonias de los pueblos nativos, ni siquiera con la agricultura. El deseo de inhalar humo podría estar grabado en nosotros a un nivel tan profundo que es anterior a la civilización entera. Y las pruebas de esto son realmente alucinantes. Empecemos por el fuego, porque antes de poder fumar cualquier cosa, necesitas fuego. Y el fuego ha formado parte de la historia humana desde hace muchísimo tiempo. La prueba confirmada más antigua del uso controlado del fuego por parte de nuestros antepasados se remonta aproximadamente 1 millón de años, en un yacimiento llamado la Cueva de Wonderwerk en Sudáfrica. Los arqueólogos encontraron ceniza de plantas quemadas y hueso carbonizado. No como resultado de un incendio forestal, sino de un fuego sostenido y controlado, usado deliberadamente dentro de una cueva. Ahora bien, hace 1 millón de años ni siquiera éramos Homo sapiens todavía. Eran Homo erectus, nuestro pariente anterior, con un cerebro más pequeño, una ceja más marcada y absolutamente cero interés en que le dijeran qué hacer con ella. Se sentaban alrededor del fuego igual que nosotros, cocinaban, se calentaban, se acurrucaban juntos en la oscuridad y respiraban humo. Cada santo día, durante cientos de miles de años, cada humano y cada antepasado prehumano que se sentaba cerca de un fuego inhalaba humo. Era inevitable, era constante. Era básicamente la situación original de calidad del aire. Y nadie tenía una app para consultarla. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Parte de ese humo no era solo humo de madera. Cuando quemas materia orgánica, no obtienes únicamente dióxido de carbono y vapor de agua. Obtienes un cóctel de compuestos según lo que estés quemando. Algunas plantas, al arder, liberan sustancias psicoactivas, alcaloides, terpenos, compuestos que interactúan con el sistema nervioso humano de maneras que, digamos, se notan. Dicho de otra forma, algunos de nuestros antepasados se estaban colocando por accidente alrededor de la hoguera y no tenían ni idea de por qué se sentían de maravilla. Y esto no es ninguna teoría marginal. Los investigadores llevan décadas proponiendo que los primeros humanos que vivían en entornos boscosos habrían estado expuestos con regularidad al humo de plantas psicoactivas como el cannabis, especies de nicotiana y diversos enteógenos que crecen de forma natural por toda África, Europa y Asia. Ein kurzes Wort, bevor ich weitermache. Die alten Methoden, die meine Familie verwendet, es gibt mehr davon, als in ein einziges Video passt. Das Buch enthält den Rest, die kleinen Kniffe, die wir in der Familie behalten und nicht laut aussprechen. Es ist auf eliasoda.com oder scanne den Code, wenn du es willst, ist es da. Ich werde es nicht noch einmal erwähnen. Resulta que el cerebro humano tiene receptores que responden a los cannabinoides. Esos receptores no evolucionaron por culpa del cannabis. Forman parte de nuestro sistema endocannabinoide, que regula desde el estado de ánimo hasta la memoria y el apetito. Pero el hecho de que existan significa que, cuando un humano inhaló por primera vez el humo de una planta de cannabis ardiendo, su cerebro no se quedó confundido. Su cerebro más bien dijo, «Ah, hola, te estaba esperando». Y ese momento, esa primera calada accidental de humo psicoactivo alrededor de una hoguera prehistórica, podría ser el verdadero origen de fumar.
No una decisión, no un plan, solo un accidente muy agradable repetido las veces suficientes como para que alguien acabara pensando en recrearlo a propósito. Piénsalo un segundo. Toda la industria tabacalera mundial, que mueve billones, los siglos de rituales, las tradiciones chamánicas, las prácticas médicas, las costumbres sociales, todo eso puede haber empezado porque un cazador cansado se sentó a sotavento del arbusto equivocado y pasó una noche inesperadamente estupenda. La historia a veces es bella de las formas más absurdas. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado con las cronologías, porque los humanos antiguos fumaban cosas, y los humanos antiguos cultivaban cosas a propósito para fumarlas, son afirmaciones muy distintas. Hablemos de lo que la arqueología nos dice de verdad. La prueba directa más antigua del uso intencionado del cannabis, es decir, semillas de cannabis quemadas encontradas en un contexto que sugiere inhalación deliberada, procede de un yacimiento funerario en las montañas del Pamir, en Asia Central, y data de en torno al 500 a.C. Los excavadores encontraron braseros de madera que contenían piedras sobrecalentadas junto con residuos de plantas de cannabis con un contenido de THC inusualmente alto. No era cannabis silvestre usado para cuerda o para semillas. Era del bueno y estaba colocado directamente en un contexto ritual funerario. Año 500 a.C. Esos son unos 2500 años, pero aquí está la pregunta que debería estar rondándote la cabeza. ¿La ausencia de pruebas más antiguas significa que no ocurrió antes o solo significa que aún no las hemos encontrado? Porque el material orgánico, semillas, hojas, fibra vegetal casi nunca sobrevive miles de años bajo tierra. Encontramos herramientas de piedra de hace 3 millones de años porque la piedra es básicamente indestructible. Pero una pipa de madera llena de hierbas secas desaparece en unos pocos siglos en condiciones normales de enterramiento. Una bolsa de cuero con cannabis se disolvió de nuevo en la tierra mucho antes de que ningún arqueólogo apareciera con una paleta. Así que la ausencia de pruebas en este caso no es en absoluto una prueba de ausencia. Está también el problema de Heródoto. Heródoto, el historiador griego antiguo que escribía en el siglo V a.C., describió con un detalle notable a los escitas, un pueblo nómada de la estepa euroasiática, realizando lo que él llamó un baño de vapor. Montaban pequeñas tiendas cerradas, calentaban piedras hasta que brillaban, arrojaban semillas de cáñamo sobre esas piedras y luego se sentaban dentro de la tienda inhalando el humo y, como escribió Heródoto, aullando de placer. Durante siglos los historiadores dieron por hecho que exageraba o que había malinterpretado lo que vio. Luego los arqueólogos empezaron a excavar los túmulos funerarios escitas y a encontrar, lo has adivinado, braseros de bronce, piedras calentadas y residuos de cáñamo, exactamente lo que Heródoto describió. El hombre solo estaba contando lo que había visto, no estaba adornando nada. Si acaso, se quedó corto. Hablemos del tabaco, porque es lo que la mayoría de la gente asocia realmente con fumar. El tabaco es una planta del género Nicotiana y es originario de América. Eso importa enormemente, porque significa que el tabaco era completamente desconocido para las civilizaciones del Viejo Mundo, Europa, África, Asia, hasta el contacto con América a finales del siglo XV, cuando los exploradores europeos llegaron al Caribe en 1492, enseguida se fijaron en que los indígenas hacían algo extraño. El propio Colón escribió en su diario que veía a hombres y mujeres paseando con pequeños palos encendidos, inhalando el humo de unas hojas secas ardiendo y soltándolo de nuevo por la nariz y la boca. Su tripulación se quedó perpleja, y su tripulación, en cuestión de semanas, lo probó también. Porque cómo no. Pero el uso del tabaco en América es muchísimo más antiguo que 1492, Precom. Se han encontrado pruebas arqueológicas de tabaco, en concreto residuos químicos en pipas antiguas que datan de hace al menos 3500 años en el sureste de los actuales Estados Unidos. Algunos investigadores creen que podría remontarse bastante más atrás, quizá 10.000 años o más, ligado al desarrollo del cultivo en la cuenca del Amazonas.
Y una cosa sobre el tabaco en la América antigua: no era recreativo, no principalmente, era sagrado. El tabaco se usaba en rituales de sanación, en la comunicación con el mundo de los espíritus, en el sellado de acuerdos entre tribus. Soplar humo sobre alguien era un acto de bendición, de conexión, de respeto. Un chamán que fumaba no se estaba echando un cigarrito informal. Estaba abriendo un canal entre los vivos y lo divino. El propio humo se consideraba un portador vivo, un mensajero que viajaba entre mundos, llevando las plegarias hacia arriba y trayendo visiones hacia abajo. Ese enfoque importa. Explica por qué el uso del tabaco era tan disciplinado, tan ritualizado, tan controlado en muchas culturas indígenas durante miles de años. Cuando algo es sagrado, lo tratas con reverencia. No te fumas un cigarro tras otro mientras ves la tele. La idea del tabaco como un hábito cotidiano y despreocupado, algo que haces en la pausa de la comida o mientras esperas el autobús, es una invención casi por completo europea, y bastante reciente además. Ahora vayamos aún más atrás, porque hay una parte de esta historia que casi nadie ha oído, y podría ser la prueba más antigua de fumar intencionadamente de todo el registro arqueológico. En 2019, unos investigadores hicieron un descubrimiento extraordinario en un yacimiento del desierto del Gran Lago Salado, en Utah. Encontraron un hogar, un fuego para cocinar y calentarse de unos 12.000 años de antigüedad, que contenía semillas de Nicotiana attenuata, una especie de tabaco silvestre originaria de Norteamérica. No eran semillas que hubieran caído al fuego por accidente. Estaban concentradas, presentes de una forma que sugería una colocación deliberada. El yacimiento es miles de años anterior a cualquier objeto de cerámica o pipa conocido en la región. Esto retrasó la posible cronología del uso del tabaco en América de forma considerable. Y planteó una pregunta genuinamente fascinante. Si había gente echando tabaco al fuego hace 12.000 años, ya fuera para inhalar el humo, con fines rituales o por ambas cosas, ¿qué estaban haciendo las personas de otras partes del mundo con sus plantas psicoactivas locales al mismo tiempo? Porque hace 12.000 años los humanos estaban por todas partes. Estaban en África, en Asia, en Europa, en Australia, y el deseo humano de alterar la conciencia, de buscar estados mentales distintos, eso no es un fenómeno americano, es un fenómeno humano. Déjame lanzarte algo que puede sonar disparatado, pero que antropólogos de prestigio se toman en serio: la hipótesis de la intoxicación. El argumento básico dice así: en prácticamente todas las culturas humanas documentadas, la gente ha buscado maneras de alterar su conciencia. Han bebido bebidas fermentadas, comido setas psicodélicas, inhalado humo, masticado hojas de plantas y tragado semillas. Este comportamiento es tan universal, tan persistente y tan independiente entre culturas que algunos investigadores creen que no es accidental. Ronald Siegel, psicofarmacólogo de la Universidad de California, propuso en los años 80 que la búsqueda de la intoxicación es un cuarto impulso, junto al hambre, la sed y el sexo, biológicamente arraigado en el comportamiento animal, no solo humano. Los elefantes buscan deliberadamente fruta fermentada de marula. A los renos de Siberia se les ha observado comiendo setas del tipo Amanita muscaria, y luego bebiendo la orina de otros renos que se las comieron, porque los compuestos psicoactivos pasan intactos. Renos reciclando droga en Siberia. Sinceramente, mis respetos. La cuestión es que si el impulso de alterar la conciencia es tan profundo y tan antiguo, resulta del todo razonable proponer que los primeros humanos, mucho antes de domesticar planta alguna, mucho antes de tener cerámica, pipas o cualquiera de las herramientas que normalmente asociamos con fumar, se exponían deliberadamente al humo de plantas psicoactivas porque habían aprendido por experiencia que eso cambiaba algo en su mente. Quizá quemaban esas plantas a propósito durante rituales. Quizá elegían los campamentos cerca de plantas concretas justo por esta razón. Quizá aprendieron qué humo te hacía sentir bien y cuál te hacía sentir que te estabas muriendo, lo cual con algunas plantas es una distinción que te mata una vez antes de que consigas averiguarla.
Esto es ensayo y error a la manera prehistórica, con muchísimo en juego, a veces literalmente mortal. Pero los que sobrevivían, esos se acordaban, se lo contaban a otros, lo transmitían a través de generaciones de conocimiento que nunca se escribió, pero que sí se vivió. Así funcionó la mayor parte del conocimiento humano durante casi toda la historia. No bibliotecas, no escuelas. Experiencia vivida transmitida de boca a oído alrededor de un fuego en la oscuridad. Hablemos también de algo que rara vez sale en esta conversación. Fumar como medicina. Mucho antes de que fumar fuera recreativo, mucho antes de que fuera espiritual, pudo haber sido médico. El papiro Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos que se conocen del mundo, data del Antiguo Egipto, en torno al 1550 a.C. Describe tratamientos que implican inhalar el humo de hierbas calentadas, específicamente para afecciones de la garganta y los pulmones. Desde una perspectiva moderna esto es tremendamente contraintuitivo. ¿Me estás diciendo que los antiguos egipcios trataban los problemas de pulmón inhalando humo? Sí, lo hacían. Y aunque suene demencial, conviene señalar que las hierbas concretas que usaban, incluido el beleño y varios aromáticos, sí tienen propiedades farmacológicas reales al inhalarse. Los antiguos griegos usaban la fumigación, el humo terapéutico, con regularidad. Hipócrates, el señor cuyo juramento haces si te haces médico, escribió sobre la inhalación de vapores de hierbas para tratar enfermedades pulmonares y otras dolencias. El razonamiento no era una locura para los criterios de la época. El humo llega directamente a los pulmones. Así que si la planta tiene propiedades medicinales, administrarla a través del humo tiene cierta lógica. Los pulmones como mecanismo de administración. Medicina inhalada. Todavía lo hacemos hoy con los inhaladores para el asma, los gases anestésicos y los nebulizadores. El método de administración sobrevivió. La parte de quemar, por suerte, en su mayoría no. La antigua medicina ayurvédica de la India, que se remonta a más de 3000 años, describe una práctica llamada dhumapana, literalmente beber humo, que consiste en inhalar hierbas medicinales a través de pipas. Los textos describen plantas concretas, dolencias concretas, preparaciones concretas. Esto no era algo casual ni improvisado. Era un sistema médico sofisticado, con protocolos detallados y siglos de refinamiento a sus espaldas. En la antigua China, en la antigua Mesopotamia, en la antigua Grecia, en la antigua India, en prácticamente todas las civilizaciones tempranas de las que hay registro, hay pruebas de gente inhalando humo deliberadamente con fines terapéuticos como práctica médica reconocida, no porque fueran adictos, no porque pensaran que molaba, sino porque funcionaba, o al menos funcionaba a veces, o al menos funcionaba las veces suficientes como para que siguieran haciéndolo. Y en un mundo sin antibióticos, sin cirugía, sin ninguna de las herramientas que la medicina moderna da por sentadas, funciona a veces, era un listón bastante significativo que superar. Hay otro ángulo en esta historia que no recibe suficiente atención, y tiene que ver con los vínculos sociales. Los humanos somos animales profundamente sociales. Evolucionamos en grupos, y la cohesión del grupo, la capacidad de un grupo de mantenerse unido, confiar entre sí y actuar de forma coordinada, era literalmente una cuestión de vida o muerte durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva. Los individuos aislados morían. Los grupos sobrevivían. Cualquier cosa que reforzara los vínculos sociales tenía un valor de supervivencia genuino. Y los rituales compartidos, incluido el consumo compartido de sustancias psicoactivas, son herramientas extraordinariamente potentes para la cohesión social. Cuando un grupo de personas atraviesa juntas una experiencia alterada compartida, se crea una sensación de conexión, de confianza, de entendimiento mutuo que es muy difícil de replicar de cualquier otra forma. La neurociencia moderna lo ha confirmado. Los rituales compartidos sincronizan la actividad neuronal, aumentan la confianza y refuerzan la identidad de grupo de maneras medibles y documentadas.
Así que cuando un grupo de antiguos se sentaba junto en un espacio cerrado respirando el humo de cannabis o de otras hierbas ardiendo y entraba colectivamente en un estado alterado, eso no era solo recreativo, eso era tecnología social. Era la forma de construir esa confianza profunda y esa cohesión de grupo que te permitían meterte en situaciones peligrosas juntos y volver con vida. El círculo ritual de humo no era solo una fiesta, era infraestructura, y aquí llegamos a la parte incómoda de la historia. La transición del humo sagrado al hábito informal es, históricamente, un absoluto desastre. Cuando el tabaco llegó a Europa en el siglo XVI, se extendió con una velocidad que debería recordarte a algo. En cuestión de décadas, fumar pasó de ser una curiosidad exótica a una obsesión continental. Para el siglo XVII, el tabaco se comerciaba a nivel global. Para el siglo XVIII, el rapé, tabaco en polvo inhalado por la nariz, estaba de moda entre la aristocracia europea. Para el siglo XIX, los puros estaban por todas partes. Para principios del siglo XX, se había inventado el cigarrillo fabricado industrialmente que hacía el consumo de tabaco más barato, más cómodo y más adictivo que cualquier cosa anterior. Lo que a los pueblos indígenas de América les había costado miles de años incorporar a una práctica medida, ritual y profundamente cultural, en manos de los industriales europeos se convirtió en un producto de consumo de masas en apenas 4 siglos. La industria tabacalera del siglo XX se pasó luego décadas y miles de millones ocultando las pruebas de que los cigarrillos causaban cáncer. Pruebas que sus propios científicos habían recopilado internamente. Anunciaron cigarrillos a los niños, contrataron médicos para que respaldaran sus productos, añadieron compuestos químicos específicamente para que la nicotina golpeara más rápido y más fuerte y abandonara el organismo antes, maximizando la adicción. Convirtieron algo antiguo, ritual y comunitario en un producto diseñado a propósito para ser lo más destructivo físicamente y lo más extractivo económicamente posible. Un chamán y un ejecutivo tabacalero trabajaban con la misma planta, no tenían casi nada más en común. El abismo entre un chamán del 500 a.C. colocando cannabis sobre piedras calientes en un ritual funerario y un ejecutivo de una tabacalera en 1960 dando el visto bueno a una campaña de cigarrillos dirigida a adolescentes es una de las mayores brechas morales de la historia humana. Ambos implican humo. Casi nada más es igual. Entonces, ¿cuándo empezaron a fumar los humanos antiguos? La respuesta honesta es que no lo sabemos con exactitud. Y probablemente nunca lo sabremos. Las pruebas físicas nos llevan 12.000 años atrás con cierta confianza y posiblemente mucho más lejos con una especulación razonable. El impulso conductual que subyace al hecho de fumar, el deseo de alterar la conciencia, de compartir experiencias rituales, de usar sustancias inhaladas como medicina, es casi con toda seguridad mucho más antiguo que cualquier objeto que hayamos encontrado. Puede ser tan antiguo como el propio fuego. Puede ser tan antiguo como el salto cognitivo que nos hizo humanos en primer lugar. La capacidad de conectar causa y efecto, de mirar una planta que arde y pensar, la última vez que pasó esto me sentí distinto, voy a hacerlo otra vez. Eso no es adicción. Eso es inteligencia. Lo que sí sabemos es esto. El comportamiento es extraordinariamente antiguo. Es anterior a la agricultura. Es anterior a la cerámica, es anterior a todas las civilizaciones que has estudiado en el colegio. Lo que está absolutamente claro es que, para cuando comienza el registro histórico en cada rincón del mundo donde vivían humanos, ya estaban encontrando maneras de meter humo en sus cuerpos. Las plantas concretas cambiaban, los rituales cambiaban, los propósitos cambiaban, pero el comportamiento ya era antiguo para cuando a alguien se le ocurrió ponerlo por escrito. Hay algo casi poético en eso. Con todo lo que separa a los humanos modernos de nuestros antepasados, la tecnología, la medicina, Internet, la cantidad verdaderamente desconcertante de contenido que consumimos cada día, existen estos finos hilos de continuidad que corren sin romperse a través de 100.000 años de experiencia humana. Fuego, humo, aliento.
Los humanos más antiguos se sentaban alrededor del fuego y respiraban el mismo aire ahumado que olerías en una hoguera esta misma noche. Algunos de ellos, en algún momento, empezaron a prestar atención a lo que ese humo les hacía, y luego empezaron a elegirlo, y luego empezaron a transmitir esa elección a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y al final a los escitas aullando de placer en sus tiendas, y a los médicos egipcios recetando beleño, y a los chamanes mayas leyendo visiones en el humo que ascendía, y al pueblo taíno en una playa del Caribe viendo a unos europeos desconcertados probar el tabaco por primera vez y toser hasta que se les llenaban los ojos de lágrimas. Sea como sea, la próxima vez que acciones un interruptor de la luz, o te sientes junto a una hoguera de verano, o captes un aroma a leña quemada en una noche fría, estás participando en algo mucho más antiguo de lo que imaginas. Estás haciendo lo que los humanos siempre han hecho. Estás respirando.